muchas veces se llama la panadería del cuarterío, porque se venden por cuartas. Vamos a empezar con los alfajores hechos con el almidón de maíz. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, una base de manteca o mantequilla, azúcar impalpable, yemas y los elementos que le van a dar perfume. Entonces, lo primero que vamos a colocar en la máquina es la manteca o mantequilla, como siempre, pomada, es decir, que todavía la vamos a encontrar fría, pero sin embargo está maleable. La manteca acá y la vamos a empezar a trabajar para lograr homogeneizarla. A esa manteca o mantequilla la vamos a perfumar con ralladura de limón. Entonces vamos a agregarle la ralladura de un limón y el azúcar, en este caso azúcar impalpable. El azúcar impalpable de a poco va a ir formando una crema con la manteca, por eso esto se le llama cremado o batir a blanco. Y vamos a dejar que una todo esto acá. ¿Qué le vamos a agregar después? 9 yemas y 2 cucharadas de coñac. Los alfajores de maicena, la receta que mejor sale es la que tiene yemas y solo yemas. Por eso lleva 9, que son unos 180 gramos. 180 gramos equivale también a 3 huevos medianos. Entonces podríamos reemplazar esto por 3 huevos, pero después la masa es mucho más dura, es más rígida. Y una de las características del alfajor de maicena es que se desarma y se hace un arenado cuando sale del horno. Entonces, vamos a integrar las 9 yemas. Tienen muy buen color, así que los alfajores van a salir súper amarillos. Muchas veces un truco de las panaderías es colocarle un poco de colorante amarillo y hacerlo con huevo para que parezca hecho con yemas, pero no está bueno hacerlo. Y 2 cucharadas de coñac o de rum. No se preocupen por los chicos, porque después la masa en el horno va a evaporar el alcohol y no vamos a tener ningún tipo de resabio alcohólico. ¿Qué es lo que tenemos como ingredientes secos? Fundamentalmente almidón de maíz. El almidón de maíz lo vamos a tamizar con harina. Yo no soy partidario de las recetas que solo llevan almidón de maíz, pero bueno, es una receta que si lo vamos a hacer para celíacos podríamos transformarla sin cambiar nada. En este caso yo tengo 400 de almidón y 100 de harina, en total 500 gramos. Acá ponemos la harina, 100 gramos, y va a llevar 10 gramos de polvo para hornear o polvo leudante o levadura química, 10 gramos. Y todo esto lo vamos a tamizar. Vamos entonces a integrar al batido todos estos secos. Y una vez que tomemos la masa, ya la vamos a poder envolver para enfriar. Recuerden que es una masa que va a ser blanda, entonces necesitamos enfriarla en la heladera para que la harina hidrate y entonces después la podamos estirar. Los alfajores de maicena se van a estirar según el tamaño, porque lo que queremos es que siempre se abran, que rompan en el horno. Entonces, si vamos a hacer alfajores grandes, la masa va a tener que ser gruesa. Si vamos a hacer alfajores más pequeños, la masa más fina. A mayor diámetro, mayor espesor de la masa estirada. Acá tenemos ya la masa, miren el color, gracias a las yemas, y entonces ya la vamos a pasar directamente al film. ¿Cuánto va a estar en frío? Deberíamos dejarla mínimo, les digo, 1 hora y máximo 2 días. ¿Por qué? Por la cantidad de polvo leudante. Esperemos no guardarla más de ese tiempo porque después no va a quedar con buen sabor. La podemos congelar, pero no la podemos guardar en heladeras. Entonces, la aplastamos y acá mismo podemos con un palote, si queremos estirarla, y si no, hacemos como hacemos habitualmente con las masas de tartas, que es romperla, homogeneizar la temperatura y después estirarla, en este caso de 7 milímetros de espesor. Heladera, estirado y después cortar las tapitas.
tenemos la masa ya estirada de 7 milímetros. Vamos a cortar con un cortapastas de 4 centímetros todas las tapitas y las vamos a colocar en una placa enmantecada. Los recortes de masa, por supuesto que pueden volverlos a unir, estirar y seguir haciendo alfajores. La cocción de las tapitas va a ser a 180 grados durante 7 u 8 minutos, hasta que veamos que rompe la superficie y que las pueda desplazar sin que tomen coloración. El horno Ormay posee además un potente grill dorador y la función es piezo. Alfajores de almidón. Batir a blanco 150 gramos de manteca con 150 gramos de azúcar impalpable. Perfumar con la ralladura de un limón y agregar 2 cucharadas de coñac. Unir 9 yemas. Tamizar 400 gramos de almidón de maíz con 100 gramos de harina común y 10 gramos de polvo para hornear. Unirlos secos a la masa. Tomar la masa y guardar en frío mínimo 30 minutos. Estirar de 7 milímetros. Cortar las tapitas con un cortapastas de 4 centímetros. Hornear a 180 grados por 10 a 12 minutos. Acá tenemos algunas tapas ya cocidas. Es importante ver cómo está justamente quebrada la superficie, que eso es una de las cosas buenas de los alfajores, que sean así, porque nos da la idea certera de que la masa está bien cocida y bien armada. Si quedan planos o el polvo de hornear no funcionó, o bien hemos trabajado mucho la masa en la batidora, entonces después si la amasamos demasiado no queda para nada con las características propias de estos alfajores de almidón. Tapamos y lo más característico es pasarlos por coco rallado. Por algún motivo que desconozco, casi toda la pastelería así más simple termina las preparaciones con coco rallado. La pasta frola, los alfajores y demás. Y el coco no es algo que sea propio de nuestro país, pero sin embargo muchas preparaciones terminan de esa manera. Entonces acá tenemos nuestros alfajores de almidón listos para el primer cuarto kilo que compramos. Vamos a comprar nuestro segundo cuarto, y en este caso de coquitos. Los coquitos son unas masitas amarillas, húmedas, que tienen el coco rallado como ingrediente principal. Entonces, parten de la base de hacer lo que se llama un dulce de huevo en la pastelería, y eso es la mezcla de 180 gramos de huevos, son 3 huevos grandes o 4 huevos chiquitos, con 125 gramos de azúcar. 3 huevos grandes con 125 gramos de azúcar. Vamos a volcar el azúcar sobre los huevos. El azúcar chango es un producto de primera calidad. Aporta siempre un delicioso sabor a todo tipo de preparación. Y esto lo vamos a trabajar con un batidor sobre fuego hasta que se cocine. No va a ser un sabayón porque le falta líquido, pero sí, esto lo vamos a cocinar hasta que espese. Podemos trabajarlo con batidor o con una cuchara de madera sin dejar de mover todo el tiempo. Cuando notemos que empieza a aparecer así como una salsa inglesa o como un flan mal hecho, ahí entonces lo volcamos rápido sobre un bol de vidrio. Vamos entonces sobre un bol y lo volcamos para cortar justamente la cocción, porque si no, esto va a quedar totalmente coagulado y no buscamos eso en un principio. Así que esto directamente acá, vamos a darle un poquitito más de batido. Y a este dulce de huevo entonces le vamos a agregar ahora la ralladura de
un limón o de medio limón, si es muy grande. Le vamos a agregar 25 gramos de manteca. Y después, de a poco, 350 gramos de coco rallado. En general, en la Argentina el coco rallado es de una granulometría muy fina, pero en otros países vienen hebras más largas. En este caso, pasen la procesadora hasta lograr esta granulometría. Y esto lo vamos uniendo hasta lograr una masa amarilla que después vamos a colocar en una manga y vamos a distribuir sobre placas enmantecadas. En las pastelerías también existe otra preparación llamada cocadas, que son diferentes a estas, son el opuesto. ¿Por qué? Porque se hacen con las claras, se hacen con claras, azúcar y el coco rallado, y son totalmente blancas. Muchas veces cuando sobran claras en la pastelería, lo que se hace es justamente usarlas para hacer esas cocadas. Hacen un merengue francés y después lo saturan de coco rallado. Así que esto lo voy a pasar a una manga y voy a trazar sobre placa enmantecada, sin boquilla ni nada. Una vez que tenemos los coquitos con los dedos mojados en agua, les damos un poco de forma y acá lo único que habría es que secarlos un poco en el horno para que termine de cocinar justamente esos huevos con azúcar. Un horno 180 grados, aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Que empiecen a dorar y directamente ya está. No los dejen demasiado porque si no se van a secar mucho en el interior. Así que 180 grados, 15 minutos, pienso que van a estar bien. Para los coquitos, colocar en una cacerola 180 gramos de huevos y 125 gramos de azúcar. Cocinar batiendo sobre fuego hasta lograr una preparación espesa. Pasar a un bol. Agregar 25 gramos de manteca y la ralladura de un limón. Finalmente, unir con espátula 350 gramos de coco rallado. Trazar los coquitos sobre una placa enmantecada. Hornear a 180 grados por 10 a 12 minutos. Ahora es el turno de esas masitas redondas que en el interior tienen dulce de membrillo, que se denominan pepas o pepitas. Y tienen de base una masa de estilo quebrada, muy simple, y después el dulce de membrillo, que es el elemento que le da el color y que por supuesto le aporta mucho sabor. Entonces vamos a batir 125 gramos de manteca o mantequilla pomada con 125 gramos de azúcar común. Entonces comenzamos a batir y vamos a perfumar con la ralladura de medio limón y con un poco de esencia de vainilla. Y después, para unirlo, vamos a utilizar una yema y un huevo. Muchas veces en las panaderías se utiliza margarina para hacer estas masas, porque entonces me permite no esperar tanto en la heladera el tiempo de hidratación de la harina. La masa la puedo utilizar antes, ya que la margarina ustedes saben que enseguida va a tomar mucha más estructura. Entonces una yema, un huevo, 125 de azúcar, 125 de manteca, la ralladura y la esencia de vainilla. Y ahora vamos a ver cuáles son los ingredientes secos de las pepas o pepitas. Aquí tenemos harina, unos 270 gramos y 10 gramos de polvo leudante. Si compran harina leudante, 280 gramos. Si no, 270 y 10. Y la harina leudante que ustedes compran siempre tiene sal, con lo cual, si ustedes compran todo por separado, tienen que agregarle una pizca de sal. Vamos a unir y vamos a tomar la masa. Estas pepas a veces las hacen también de cacao, entonces ustedes sacan 2 o 3 cucharadas de harina y les pueden agregar de cacao amargo la misma cantidad.
Como el cacao amargo es astringente, a veces van a tener que usar un chorrito de leche o de agua para poder tomar la masa. Acá lo que vamos a hacer es tomar la masa con una espátula y después formar cilindros, envolverlos en papel film y llevarlos a frío hasta poder cortar rodajas. Formamos un cilindro de aproximadamente 4 centímetros de diámetro y llevamos a frío hasta que se puedan cortar las rodajas. Vamos a cortar entonces las rodajas y en el centro le vamos a colocar el dulce de membrillo. Más o menos vamos a cortarlas de un poquito menos de 1 centímetro. Les vamos a hacer un orificio para que el dulce vaya a parar ahí. Para las pepitas, batir a blanco 125 gramos de manteca con 125 gramos de azúcar. Perfumar con la ralladura de medio limón y una cucharada de esencia de vainilla. Agregar un huevo y una yema. Finalmente, incorporarle 270 gramos de harina con 10 gramos de polvo para hornear y una pizca de sal. Tomar la masa y formar un cilindro de 4 centímetros de diámetro. Enfriar. Cortar rodajas de 1 centímetro. Hacer una hendidura y rellenarla con dulce de membrillo. Cocinar a 180 grados por 10 a 12 minutos. Y la última de estas recetas de cuarto kilo es la de los polvorones. Esas galletas planas, todas cuarteadas en la superficie, típicas de las panaderías y pastelerías, que se mantienen varios días muy bien porque son súper secas. Están hechas en base a una masa que por supuesto lleva azúcar, pero lleva dos materias grasas. Una la mantequilla de siempre, o manteca, y la otra una grasa que puede ser grasa de cerdo, puede ser grasa de vaca, o lo que se llama primer jugo bovino. Muchas veces en el supermercado lo encontramos así. El azúcar lo colocamos en la batidora y vamos a colocar entonces la materia grasa. De azúcar es 250 gramos y de materia grasa también 250 gramos, repartido mitad de manteca, mitad de la otra. Todo esto lo vamos a poner a cremar. Una pizca de sal, siempre en las masas agregamos porque le da muy buen sabor y también después color. Para aromatizar la masa, esencia de vainilla, en este caso súper simple. Y después vamos a agregar 2 huevos a la preparación. El nombre de polvorón viene de España. En realidad es un producto que nace a partir de los mantecados. Los mantecados son esas clásicas galletas con mucha cantidad de manteca, como si fuera una sablé francesa. Y la historia cuenta que una mujer, para tratar de venderlos y que le duraran más tiempo, los dejaba secar más en el horno. Entonces tomaban más color, se hacían más friables y se desgarraban como polvo. Y entonces le llamaron polvorones. Vamos a colocar acá, entonces, 2 huevos y vamos a tamizar harina, 500 gramos. Y vamos a tener 20 gramos de un agente leudante llamado bicarbonato de amonio o carbonato ácido de amonio. El bicarbonato de amonio es en color y en textura parecido a la sal fina. Sin embargo, es un agente leudante de los primeros que se utilizaron en la pastelería y de los que menos se utilizan actualmente. Es una sal del ácido carbónico, pues carbonato ácido de amonio, y en el horno, en base a la temperatura y a la unión con el agua, va a formar dióxido de carbono como todos los leudantes, pero va a formar amoníaco.
Por eso cuando abrimos el horno y estamos cocinando estas galletas nos va a salir un fuerte olor a amoníaco. Eso es normal y es natural. El tema es que este leudante solo sirve para hacer galletas planas, muy finitas, que justamente no quede ese sabor desagradable dentro de la preparación. Por eso no lo utilicen para hacer un budín o una torta de manteca o galletas muy altas, solo para estas galletas finas. Y este bicarbonato de amonio lo que hace es regular un poco el pH hacia lo alcalino de los demás ingredientes, entonces la preparación después toma mayor color. Vamos a integrar los secos aquí adentro. Una vez que tome la masa, nosotros vamos a formar cilindros y los vamos a dejar enfriar hasta poder cortar en rodajas. Una masa más sostenida que las anteriores que veníamos haciendo. Ven, una masa más rígida. Entonces, lo que vamos a es hacer un cilindro más o menos de unos 4 centímetros de diámetro, porque después se extienden en el horno. Lo vamos a llevar a frío y después entonces ya la vamos a cortar. Tenemos entonces una placa enmantecada y acá tenemos el rollo de masa. Acá vamos a cortar de unos 2 o 3 centímetros los polvorones. No va a ser una galletita finita en principio al entrar al horno, pero después se va a expandir justamente por el leudante. Entonces, vamos a cortar como piezas más grandes. Placa y después las bajamos apenas ahí y después las llevamos entonces al horno. A un horno a 180 grados durante unos 12 o 15 minutos. Ustedes verán que tome un poco de coloración y van a quedar bien porosas y bien secas. Para los polvorones, blanquear 125 gramos de manteca con 125 gramos de margarina y 250 gramos de azúcar. Agregar una pizca de sal y 2 cucharadas de esencia de vainilla. Unir 2 huevos. Tamizar 500 gramos de harina con 20 gramos de bicarbonato de amonio. Unirlos secos al batido. Tomar la masa y hacer un cilindro de 4 centímetros de diámetro. Enfriar. Cortar rodajas de 2 centímetros de altura. Colocar en placa y presionar con los dedos. Hornear a 180 grados por 15 minutos. Y acá ya tenemos armado el display de lo que hicimos. Los alfajores de almidón, las pepitas con dulce de membrillo, los coquitos que están abrillantados para que conserven la humedad y estos polvorones, algunos naturales y otros marmolados con un tono bien dorado. Realmente son recetas simples que se hacen pronto para lo que son los tiempos de la pastelería y que se pueden conservar en latas o en frascos y se pueden llevar de viaje, son fácilmente manipulables. Por eso son tan prácticas y por eso se venden tanto en las panaderías y en las pastelerías. Y hoy ustedes ya tienen las recetas para poder practicarlas y no comprarlas más, sino hacerlas en casa de cada uno. Nos vemos en la próxima. Que lo disfruten.